me fascina venir aquí, me siento siempre en casa cuando estoy aquí. Por alguna razón, hoy estaba un poquito nervioso, no sé por qué. Esta mañana fui al baño y en el baño me di cuenta de lo nervioso que estaba. Entré al baño y me di cuenta que había una persona ahí y dije, pero esta persona, ¿por qué está en el baño? No debería estar aquí. Era una señora que se estaba poniendo maquillaje. Y cuando volteé, veo todas las señoras poniéndose maquillaje. Si usted estaba ahí en el baño, mis disculpas. No vi nada, no hay que preocuparse. Él mismo me cuenta, ups, y me salí y fui a donde tenía que ir. No sé por qué estaba nervioso, no me di cuenta, pero es siempre un honor estar aquí. Les quiero dar la bienvenida, especialmente si usted es nuevo aquí en la iglesia o si ha empezado a venir desde hace poco. Es un honor que usted esté aquí. Dios le ama. Y si usted está buscando de Dios, créame, Dios siempre está pendiente de ti. Es un honor que usted esté aquí adorando al Señor con nosotros. Dios tiene un mensaje muy lindo para nosotros esta mañana y es que Él nos sostiene. ¿Por qué no le dice a la persona a su lado, Dios nos sostiene? Dígale, Dios nos sostiene. Es un mensaje muy importante. Para muchos de ustedes, sí, Dios nos sostiene. Sí, Dios nos sostiene. Es un mensaje muy, muy importante. Muchas veces nosotros como cristianos y los que están aquí, que han llevado muchos años caminando ya con el Señor, muchos de nosotros a veces nos olvidamos que Dios es el que nos sostiene. Nosotros no nos sostenemos a sí mismos. Es el Señor el que nos sostiene. Y es un mensaje tan importante que Dios siempre quiere recordarnos de esa verdad que es tan importante, es muy, muy importante. Desde el primer libro de la palabra de Dios, en el libro de Génesis, hasta el libro de Apocalipsis, vemos que Dios siempre quiere dar ese mensaje. Él es el que nos sostiene. Él es no nosotros mismos, Él es el que nos sostiene. Y esta mañana quiero mirar en la palabra de Dios cómo Dios es tan... incluso Dios quiere dar ese mensaje de muchas maneras en su palabra. Muchas veces hasta ha usado sueños para hacernos entender ese mensaje. Y en la palabra de Dios vemos muchas veces cuando Dios usa sueños para hablarnos. Dios ha usado hombres y mujeres de Dios para dar su mensaje. Él mismo ha hablado de dar ese mensaje. Él a veces usa sueños para dar ese mensaje. Y vamos a ver una de esas historias en esta mañana. Si tiene sus Biblias con usted, vamos a ir al libro de Génesis capítulo 28. Es cuando Dios habla a Jacob en un sueño. Y ese es el mensaje que Dios le iba a sostener. Jacob, si usted recuerda muy bien, Jacob es el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Y muchas veces Dios se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Es un hombre que es prominente, es un patriarca en la palabra. Y vamos a ver a medida que estudiamos este pasaje, vamos a ver que Dios usa un sueño para dar a Jacob ese mensaje. Él es el que lo sostenía. Jacob, tú no te sostienes a ti mismo, yo soy el que te sostiene. Pero más importante, ese mensaje cambió la vida de Jacob para siempre. Y vamos a ver eso en la palabra de Dios. Pero antes de leer la palabra de Dios, no se preocupe, vamos a leer en un momento. Me gustaría que habláramos un poquito del contexto. Porque este mensaje es muy importante para nuestras vidas. Muchas veces nosotros, como les dije, nos olvidamos de esa realidad que es Dios quien nos sostiene y andamos aplicando el principio de que yo me tengo que sostener a sí mismo. Muchas veces Dios no hace lo que queremos a medida que nos sostiene. Y nos volvemos impacientes o arrogantes muchas veces y queremos traer las bendiciones que Dios nos ha prometido. Nosotros sentimos que tenemos que meter la mano. Sentimos que nosotros bueno, sí, yo creo en Dios y yo creo que Dios me va a bendecir y las promesas de Dios son para mi vida, pero yo tengo que como ayudarle a Dios. Porque a veces Dios no se da cuenta, a veces Dios no se involucra en mi vida y como que yo tengo que hacer algo para llamar la atención. Señor, aquí estoy,
ayúdame, sosténme. Y tratamos de hacer algo, tratamos de llamar la atención de Dios para que Él se... ¡Ay, sí, qué pena! Se me olvida. Claro, sí, ya te voy a sostener. De alguna manera pensamos así y nos vamos a dar cuenta de que no es la manera de pensar. Pero Dios nos quiere sostener. Dios es el que nos sostiene. Y me pregunto esta mañana cuando vienes a alabar al Señor hoy, si tú tienes esa verdad de verdad plantada en tu corazón. ¿Sabes que Dios es el que sostiene tu vida en todas tus áreas? ¿Sabes que Dios es el que sostiene tu matrimonio? ¿Tú sabes que es Dios el que sostiene tu familia, tus hijos, tus nietos, tu salud, tus finanzas, tu situación laboral, tu situación legal o ilegal? Él es el que tiene y sostiene todas esas áreas en tu vida. Lo más importante, es Dios el que sostiene su relación contigo. No eres tú quien sostiene tu relación con el Señor. No eres tú haciendo ciertas cosas para que Dios esté feliz contigo y contento y después Él, porque tú has sido tan bueno, Él te va a dar bendiciones. No, Dios es el que sostiene su relación contigo y Dios dice, yo soy bueno y porque yo soy bueno, yo te voy a bendecir y voy a cumplir todas mis promesas, aun cuando tú no cumples tus promesas conmigo. Ese es el Dios que servimos. Y antes de leer el pasaje, vamos a repasar un poquito la historia. Muchos de ustedes de pronto son nuevos a las historias de la Biblia y sabemos que Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac se enamora de una muy bella mujer, Rebeca. Por muchos años no pueden tener hijos y por un milagro de Dios, Rebeca está embarazada con mellizos. La palabra de Dios nos dice que cuando estos bebés estaban en el vientre, ya había como una pelea entre los dos. Se la pasaban WWE, luchando, peleando, de pronto MMA. No sabemos cómo era adentro, pero la palabra dice que Rebeca estaba muy, muy consternada. Incluso le dijo a Dios, Dios, si esto va a ser así, yo ya me quiero morir. En pocas palabras, era lo que Rebeca decía. ¿Para qué vivir si voy a tener esto en el vientre y si esta va a ser la realidad de estos dos bebés creciendo en el futuro? Cuando Dios le responde a ella con una profecía, ella dice, Rebeca, lo que pasa es que hay dos naciones en tu vientre y se van a luchar entre ellos mismos. Es más, el mayor, en un día, el mayor va a servir al menor. Que era algo muy, muy, muy raro en esos días en la cultura, porque en la cultura de la época era el hijo mayor el que tenía todos los derechos, tenía la progenitura, tenía el derecho de ser el primogénito, tenía la bendición, y los demás hermanos, ellos recibían como las sobras de todo lo demás. Esa era la cultura. Lo que Dios decía, yo voy a cambiar la cultura porque el menor va a ser más importante que el mayor, y el mayor va a servir al menor. Así fue que cuando llegó el momento de dar a luz, el primero en nacer, sale el bebé y es un bebé que es todo peludito y rojo, un pelirrojito. Y le llamaron Esaú, que en hebreo significa peludito, velludito, ¿sí? Después el que nació fue Jacob. Y Jacob, cuando él nació, lo llamaron Jacob en hebreo, porque cuando nació, Jacob estaba agarrando con su mano el talón de Esaú. Y es interesante, la palabra hebrea para mano es yad, en la palabra hebrea para talón es akev, yakev, mano en el talón. Eso es lo que significa Jacob, mano en el talón, mano talón. Oye, mano talón. Ese nombre está muy... Si estás esperando dar un nombre a un hijo, hay una oportunidad aquí. Mano talón es un nombre muy lindo. O velludito también, es otro lindo. Peludito también. Pero de hecho, este nombre en hebreo, Jacob, se deriva, que es muy lindo, se deriva de la raíz hebrea que significa sostener o proteger. Por eso es que, aunque hay una traducción literal de Jacob,
mano en el talón, también hay una traducción espiritual que es Dios es el que me sostiene o Dios me sostendrá. Desde un comienzo los padres cuando están dando ese nombre a su hijo, ellos saben, Jacob es el segundo, va a ser difícil, pero creemos en las promesas que Dios ha hecho a Abraham, que todos los descendientes, no solamente los primogénitos, todos los descendientes de Abraham serán bendecidos. Por eso dijeron, Jacob, Dios te va a sostener. Jacob, Dios te va a sostener. Ellos declararon proféticamente lo que Dios iba a hacer. Pero también el nombre Jacob suena muy parecido a Yaqueb, que significa suplantador o engañador. Y muchas veces cuando crecemos nuestro nombre a veces rima con algo que no es tan agradable, ¿sí? Por ejemplo, mi apellido Castillo, me acuerdo creciendo en el colegio, mis amigos me decían Castillo Bombillo. Y no me gustaba. ¡Hey, Castillo Bombillo! Porque rimaba. De pronto le decían a Jacob cuando crecía, ¡Hey, Jacob, Jacob! Jacob el suplantador, Jacob el engañador. No muy agradable, ¿cierto? Crecer con ese estigma. Pero el problema es que a medida que Jacob crece, ese significado de ese nombre empieza a tomar fuerza, porque es exactamente lo que Jacob decide hacer. ¿Sí? Jacob decide conseguir las bendiciones de Dios a su manera, no según la voluntad de Dios. Es muy posible que, y la palabra nos muestra que cuando Esaú y Jacob nacieron y crecieron muy cerca a Abraham. Y Abraham es muy posible porque cuando uno se da cuenta, especialmente en Génesis 18, el corazón de Abraham, él siempre sabía que Dios, la bendición de Dios no solamente estaba sobre él, pero sobre sus descendientes. Es muy posible que Abraham tomó a sus dos únicos nietos y los crió y les enseñó todas las promesas de Dios. Esaú, Jacob, Dios nos va a bendecir. Dios me lo prometió. Dios va a bendecir todos los descendientes y a ustedes y a sus descendientes. Ellos crecieron aprendiendo que Dios los iba a bendecir, pero Jacob se daba cuenta, un momento, yo sé cómo son las cosas de nuestra cultura. El primogénito es el que recibe todas las mejores bendiciones. Los demás recibimos las obras. Entonces había algo de confusión en el corazón de Jacob. La cultura de ese momento, las bendiciones eran reservadas para el primogénito. Y Jacob piensa que las bendiciones de Dios, lo que Abraham, mi abuelo, está enseñando, no solamente es para Esaú. Y por eso es que él se siente un poco ignorado, hecho a un lado. Muchos de nosotros nos podemos relacionar con esto. Especialmente muchos de nosotros que tenemos nuestro trasfondo hispano. Porque muchas veces nos hemos sentido ignorados, ¿cierto? Hechos a un lado, como ciudadanos de segunda clase, ¿cierto? Muchas veces nos ha pasado. Yo me acuerdo cuando yo vine a este país hace ya casi 20 años, 20 años exactamente, y empecé en el ministerio y era predominantemente con americanos y anglos y muchas veces yo fui ignorado. Muchas veces yo fui tratado como segunda clase solo por el hecho de ser hispano, porque no hablaba el lenguaje de una manera más sutil o porque no tenía ciertas habilidades y fui como puesto a un lado o fui puesto, bueno, Fernando, si tú vas a ser un pastor, ya sabía dónde, ellos determinaron dónde yo iba a estar, cuando Dios me estaba llamando a cosas que eran muy, muy, muy diferentes. Porque para nosotros, como hispanos, nada es garantizado. Muchas veces nosotros pensamos tenemos que trabajar el doble para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tenemos que trabajar mucho más, tenemos que pelear, forzajear para merecer lo mejor. En una manera muy similar es lo que le está pasando a Jacob aquí. Él siente que tiene que forzajear, que tiene que pelear. Y él crece con esa idea. Él no sabe que Dios tiene muchas más bendiciones dedicadas para él que nada ni nadie puede quitárselas. La bendición de la progenitura sí es muy grande. Dios tenía muchas bendiciones más grandes para Jacob.
grandes, mucho más grandes que la primogenitura. Pero en su ignorancia, en su inmadurez, Jacob decide que si las mejores bendiciones no van a ser para él, sino para su hermano mayor, entonces él va a hacer lo que sea para obtenerlas. Así sea que haya que engañar, suplantar, todo va a ser válido si al final Jacob, por sus propios méritos, obtiene las bendiciones de Dios. Años más tarde la Biblia nos dice que Jacob encuentra una manera de quitarle la primogenitura y la bendición a Esaú. Ya eran mayores y Esaú era un cazador y estaba muchos días afuera cazando y fue no una muy buena cacería. Regresó después de varios días totalmente cansado, muerto de hambre y con las manos vacías. Jacob está cocinando un guisado de lentejas. Pero cuando uno está muerto de hambre, el guisado de lentejas, el olor, uy, Jacob, dame un poquito de tu guisado. Jacob se aprovecha y le dice, ¿quieres mi guisado? Hagamos un trato. Te doy todo mi guisado si tú me das los derechos de la primogenitura. Y Esaú no está pensando, él lo único que piensa es, yo tengo que comer o me voy a morir. ¿Y para qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre? Está bien, toma la primogenitura. La palabra de Dios dice que él despreció la primogenitura y la cambió por un plato de lentejas. Y de esa manera Jacob se aprovecha de su hermano y le quita la bendición de la primogenitura. Después, la Biblia nos dice que Isaac ya estaba muy viejito, ya había perdido la visión, estaba ciego, y le dice a su hijo favorito, que era Esaú, Esaú, te quiero dar la bendición antes de que muera, ¿por qué no te vas a cazar? Me traes carne fresca, me haces mi plato favorito y comemos y yo te voy a dar la bendición del hijo mayor. Esaú se pone en la tarea. Jacob y Rebeca habían escuchado y ellos dos conspiran, se confabulan, hacen un plan para engañar a Isaac. Rebeca coge la ropa de Esaú que olía a Esaú, olía a cazador, y se la puso a Jacob. También tomaron cueros de animal y se la pusieron en el antebrazo y parecía un poquito a esto. A mí me decían Esaú cuando crecía chiquito, pero bueno, y para engañar a su padre, el olor, el toque, y también Rebeca, sabiendo los gustos de su esposo, le prepara la comida favorita. Y Jacob se presenta a su padre ciego, le dice, papá, aquí estoy yo, soy Esaú. Jacob engaña a su padre y Isaac le da la bendición que solamente el hijo mayor tendría. Es interesante lo que pasa aquí. Hay engaño, hay muchas cosas aquí que uno diría, ¿qué es lo que está pasando? Que así fue como Jacob, con engaño, manipulación y con astucia, confabuló con su madre para robarle la bendición a Esaú. Pero a medida que entendemos esta historia, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, hermanos y hermanas. Jacob estaba peleando, forzajeando para obtener las bendiciones que Dios le quería dar de todas maneras. No era necesario hacer todo eso. Él se olvidó que era Dios quien lo sostenía. Él se olvidó de que era Dios el que tenía bendiciones mucho más grandes. Era Dios que quería cambiar la cultura. Era Dios el que tenía la promesa de que yo solamente voy a bendecir a los primogénitos, yo voy a bendecir a todos los descendientes. Y él creyó que tenía que sostenerse a sí mismo. Y a medida que entendemos esta historia, vamos a entender eso. Es posible que eso es lo mismo que muchos de nosotros hemos hecho o estamos haciendo en este momento. Y de pronto el Espíritu Santo nos va a mostrar áreas de nuestra vida esta mañana donde hemos estado de pronto haciendo eso. Estamos tratando de sostenernos a nosotros mismos. Nos hemos olvidado que Dios es el que nos sostiene. Queremos las bendiciones de Dios, pero tratamos de nuestras propias fuerzas de ganar las bendiciones que Dios nos quiere dar de todas maneras. De pronto no es con engaño. De pronto no es con manipulación, de pronto solamente es haciendo ciertas cosas para decir, ok Dios, mira lo que estoy haciendo. Ahora tú me tienes que bendecir.
Porque si ves lo bueno que soy yo soy tan bueno, hoy soy tan bueno. Dios, tus bendiciones, tú me tienes que dar ahora tus bendiciones. Volvamos a la historia aquí, cuando Esaú llega de la cacería, contento, y le prepara la comida a su papá y llega, papá, aquí estoy, soy Esaú. Y el papá, ¿cómo así? No, yo ya di la bendición. Ahí es cuando Esaú se da cuenta de que Jacob le había robado su bendición. Y la palabra de Dios, la Biblia nos dice que Esaú en ese momento dijo, con razón, el nombre de mi hermano es Jaqueb, el suplantador, el engañador. Y el odio de Esaú desde ese momento era tan fuerte que él quería matar, asesinar a su propio hermano. Él había planeado ya, en el momento donde mi padre se muera, ese día también Jacob va a morir. Su madre y su padre se dieron cuenta de lo que había pasado y en orden de evitar una tragedia en la familia le dijeron, Jacob, te tienes que ir de la casa. Te vamos a mandar a la familia de tu mamá, Rebeca, que vive en 400 millas más lejos, en Harán. Aquí es donde vamos a retomar la historia en la palabra de Dios. Vamos a ir a Génesis 28. Si tienen sus Biblias en el versículo 10, también aquí en las pantallas vamos a tener los versículos. Y dice aquí en la palabra de Dios, Jacob partió de Beerseba, donde vivía en la casa, y se fue hacia Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras, todos digan piedras, tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó, y aquí, y este es el sueño, una escalera puesta en la tierra cuya parte superior alcanzaba el cielo. Y aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Este es el sueño que Dios le da a Jacob. Ahora tratemos de entender lo que está pasando aquí. No, date cuenta de que Jacob llegó a un lugar y decía que usó una piedra como cabecera, ¿cierto? En otras palabras, era la almohada, una piedra, una roca. Y él dice aquí que estaría tan cansado que él quedó dormido inmediatamente. Ahora, todos ustedes saben, cuando uno está cansado, no importa si es una almohada cómoda o es una almohada dura o si es en la banca de un parque o si es en el bus, queda uno profundo, ¿cierto? Cuando uno está cansado, no importa dónde uno está, si es un lugar que no es cómodo, si no es un lugar que es suavecito, si no es un lugar, no importa, ¿cierto? Caemos, ¿cierto? Fundidos, en Colombia decimos fundidos. Estamos tan cansados que es normal quedar dormidos. Ahora, muchos de nosotros nos podemos dar cuenta y entender lo que Jacob está pasando aquí, porque nosotros, de alguna manera, cuando vamos a través de nuestras vidas sosteniéndonos a nosotros mismos, trabajando tan duro, poniendo todas nuestras fuerzas, es cuando llegamos en un momento de cansancio. Estamos cargados y cansados, la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Estamos cansados, pero muchas veces decimos, estoy cansado de mi esposo, estoy cansado de mi esposa, estoy cansado de este trabajo, estoy cansado del ministerio, estoy cansado de cualquier cosa. ¿Es por qué? Esa es una señal de que nos estamos sosteniendo a nosotros mismos y Dios no es el que nos está sosteniendo. Estamos poniendo mucho más de nosotros que no deberíamos poner ahí. Y es en estos momentos, no importa si es un lugar duro, no importa si es un lugar que no es cómodo, caemos muertos. Algunos de ustedes están aquí en esta mañana y si son honestos con el Señor, ustedes podrían decir, Señor, en este momento hay algo muy duro, hay algo que es tan incómodo y estoy cansado. No quiero seguir. No quiero seguir con esto, Señor. Jacob entiende dónde tú estás. Lo más importante es Dios entiende dónde tú estás.
Es muy posible que ahí donde muchos de ustedes están en este momento. Pero les tengo buenas noticias. Si esa eres tú, muy buenas noticias. El Señor Jesús dijo, ven a mí, todos los que están cansados, cargados, agobiados, ansiosos, quieres tirar ya la... Ven a mí, porque yo te voy a dar descanso. En otras palabras, deja de sostenerte a ti mismo. Yo te quiero sostener, porque yo soy el Dios que sostiene. Yo soy el Dios que protege. Cuando venimos con Dios, cuando venimos a Dios y confiamos en Él y nos rendimos y dejamos que nuestra cabeza descanse en Él. Sí, les voy a admitir, es un lugar donde somos vulnerables, porque no podemos hacer nada. Vamos a confiar en Él, vamos a dejar que Él nos sostenga. Y es un lugar vulnerable. No podemos hacer nada por nosotros, pero les digo una cosa, hermanos y hermanas, es el mejor lugar para estar, porque es ahí cuando Dios va a revelar su poder y dice, te voy a mostrar cómo yo te sostendré. Y los milagros de Dios van a empezar a ser una realidad en tu vida. Eso es lo que le pasó a Jacob ese día. Y Dios habló con él en un sueño. Hay una escalera de la tierra, trata de imaginártela tú, no sé cómo tú te la imaginas, pero una escalera entre la tierra y el cielo. Y hay ángeles, los mensajeros de Dios, es la traducción literal de un ángel, es el mensajero de Dios, es el que hace los recados, las vueltas de Dios, es el que, los ángeles son los que hacen el trabajo de Dios, son los mensajeros, yendo arriba y abajo, constantemente en este sueño. ¿Qué es lo que significa? Si te gusta tomar notas, yo pienso que Dios es el que está a cargo de cumplir sus promesas. Yo no tengo que preocuparme de eso. Dios es el que está en cargo de cumplir sus promesas. Yo no tengo que ayudarle. Tú no tienes que ayudarle. Él es Dios. Él no nos necesita. Él solito puede estar en cargo de cumplir sus promesas. Sí, Jacob fue capaz de ver que Dios estaba muy involucrado y en cargo de cada área de su vida. Eso es lo que este sueño significa. Muchas veces nosotros lo que pensamos es, no, Dios está tan preocupado con cosas más importantes en este mundo. Uy, las cosas con la Corea del Norte y cómo van a ser con esta otra cosa y los incendios y las tragedias y las guerras. Y Dios no tiene tiempo de preocuparse por alguien como yo. Él va a estar más preocupado de otras cosas. Él de pronto está allá. Y mucha gente piensa que Dios sí existe y cree. Él está por allá arriba preocupado de tantas cosas, pero de mi vida propia Él no se interesa mucho porque soy tan insignificante y no hay... Dios es Dios y yo no soy de verdad tan importante. De pronto Jacob pensó eso. Porque esa es la razón por la que muchas personas dicen y creen que yo tengo que hacer todo lo que yo pueda hacer para sostenerme a mí mismo. Si Dios no me va a ayudar, yo me voy a ayudar a mí mismo. Si Dios no te ayuda, ayúdate a ti mismo. Hay como ese dicho, ¿cierto? Ayúdate a ti mismo, ¿sí? Que Dios te ayudará, ¿cierto? Algo así. Pero si ves que cuando nos damos cuenta de que si pudiéramos ver realidad con los ojos espirituales, vamos a ver que Dios está a cargo. Eso fue lo que le pasó a Jacob. Él pudo ver los ángeles de Dios yendo y viniendo, protegiéndole, guardándole, guiándole, sosteniéndole. Eso es lo que este sueño significa. Sí, Jacob era un peleador, él forzaba las cosas, él trataba de obtener las bendiciones de Dios y cumplir las promesas de Dios en sus propias fuerzas, hasta que por fin él se da cuenta que Dios le quería dar bendiciones mucho más grandes que la progenitura y la bendición de su padre. Las bendiciones de Dios, cuando tú las estudias, la promesa que le hizo a Abraham es muy grande. Y es más, Dios quiere en ese sueño decirle, renovarle y clarificar cuál es la promesa que Dios tiene para su vida. Sigamos leyendo el texto aquí, porque es muy importante. Hermanos, a veces no parece esto. Yo sé que muchas veces la vida es tan dura, pero Dios está ahí. A veces, aunque no parezca,
Dios está involucrado y en cargo de cada área de tu vida. Eso es lo que Dios le dice. Versículo 13. Dice aquí, y he aquí que el Señor estaba en lo alto de ella, de la escalera, y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a quién más, y a tu descendencia. No solamente a los primogénitos, a todos. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y en ti y en tu descendencia serán benditas, ¿qué? Todas, todos digan todas, las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Déjame ver con tus manos, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí viven en la tierra? Déjame ver cuántos viven aquí en la tierra. ¿Sus familias viven en la tierra? Algunos tienen familiares en Marte o Venus o no, todos estamos aquí. Aquí dice que todas las familias de la tierra, pasado, presente, futuro. ¿Tú sabías que tu familia está mencionada en la palabra de Dios? Aquí mismo. Aquí dice Dios a Jacob que serán benditas todas las familias. La familia Castillo, la familia Larson, la familia Arellano, la familia Rodríguez, la familia González. Cuando ellos ponen su fe en mí y se dan cuenta que yo soy el que sostengo, todas las familias de la tierra serán benditas, serán benditas. Tu familia será bendita. Jacob, yo soy el que te sostengo. Es por eso que tú y tu descendencia es bendita. No porque tú haces cosas por mí, no porque tú eres bueno, es porque yo soy bueno. Esa es la promesa de Dios. Uy, ¿se pusieron contentos? Adivinen, hay más. Versículo 15. Dios mismo dice, he aquí, ¿por qué no leemos todo esto juntos si podemos? ¿Listos? Vamos. He aquí que yo estoy contigo. Yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y otras traducciones dicen, no, yo no voy a abandonarte hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Si tú quieres ir a tu Biblia y subrayar ese versículo y decir, este versículo es para mí, para mi familia, para mis descendientes, las bendiciones de Dios. Dios no va a parar hasta que todo lo que Él me ha prometido se cumpla. Porque yo ya no me voy a sostener a mí mismo. Dios es el que me sostiene. Dile a la persona a tu lado, Dios nos sostiene. Diles, Dios nos sostiene. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Qué hizo Jacob para merecer esto? Absolutamente nada. Y lo digo con mucho respeto, él no tuvo que hacer ningún ayuno, él no tuvo que tomar cierta clase, él no tuvo que decir cierta oración, él no tuvo que ir a cierta iglesia, nada. Lo único que él hizo fue rendirse, dejar ese estilo de vida que decía, yo me tengo que sostener, yo tengo que luchar para obtener las bendiciones de Dios. Yo tengo que hacer algo para que Dios me bendiga y creer en Dios totalmente. Decir, Señor, estoy en tu mano. Es por tu amor. Tú sostienes cada área de mi vida. Tú eres el que me ama. Es por tu amor. Es más, la palabra dice que Dios amó a Jacob, pero detestó a Esaú. Y no es un dicho que se debe tomar personal. Porque Dios ama a cada ser humano. Lo que la palabra de Dios dice es Dios ama y trae sus bendiciones. Hay consecuencias cuando uno totalmente aprecia y pone su fe y se rinde a la voluntad de Dios. Ahí es cuando uno recibe todas las bendiciones de Dios. Esaú muestra que si uno desprecia lo que Dios tiene para uno, uno va a sufrir las consecuencias. Hay que mirar la palabra de Dios y decir, Señor, esto es para mí. Yo quiero esta bendición. Jacob hizo absolutamente nada para merecer esta bendición.
Esos son buenas noticias para gente terca y estúpida como yo. Si usted es terco, si usted es estúpido, si usted a veces hace lo que quiere y está viviendo por la gracia y la misericordia de Dios, esas son buenas noticias para ti. Si tú lo tienes todo ya hecho, si tú eres perfecto, de pronto esto no es tan bueno para ti. Pero si tú eres como yo y normalmente caemos, nos pasa que a veces nos olvidamos de ciertas cosas, es bueno saber que mis errores no me van a quitar el lugar de privilegio en la bendición de Dios. Que Dios es misericordioso, que la gracia de Dios me sostiene. No es por mi trabajo, no es por lo que yo pueda hacer, es por lo que Dios ha hecho por mí. Es por su amor. Y son buenas noticias. Las bendiciones de Dios no están basadas en lo que yo hago por Él, pero en su bondad, en su gracia y misericordia. Ahora, yo miro esto y digo, bueno, en lugar de estar en cargo de mi vida, yo lo que voy a hacer es rendirme delante de Dios. Le voy a dar todas las áreas de mi vida donde yo meto la mano, donde yo trato de sostenerme a mí mismo y le voy a decir, Señor, a partir de hoy, tú estás a cargo. Tú estás a cargo de mi matrimonio. Tú estás a cargo de mis hijos. Oh, Padre, eso es tan importante. Porque si tú no haces eso, tú vas a estar siempre preocupado, ansioso, nervioso, temeroso de lo que le pase a tus hijos. Pero si tú sabes que no eres tú los que los sostiene, pero es el Señor, no importa lo que ellos hagan, digan o vayan, el Señor siempre va a encontrar una manera de bendecirles y traerles cerca a donde Él está. Es la gran bendición de Dios. Ahora, déjame preguntarles esto. Es una pregunta, es una opción. ¿Te gustaría continuar en cargo de tu vida, sosteniéndote a ti mismo, o te gustaría rendirte, darle la oportunidad a Dios de que Él sea totalmente en cargo de toda tu vida y que Él sea el que te sostiene? ¿Cuál vas a escoger? Yo pienso que aquí donde hay más bendición. Y mi corazón esta mañana es para que todos veamos, eso fue lo que Jacob entendió y cambió su vida para siempre. Esto fue lo que él entendió en ese sueño, que Dios es el que está a cargo, en cargo. Él es el que le sostiene. La segunda cosa que Jacob vio aquí, y si estás tomando notas, escribe esto: Dios está más cerca de lo que creemos. Mira versículo 16. Dios está más cerca de lo que creemos. Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está presente en este lugar y yo no lo sabía. Dios está más cerca de lo que creemos. Él tuvo miedo y dijo: cuán temible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob ve este sueño y se da cuenta, esto no es un sueño de que comí muchos tacos la noche anterior, esto no es un sueño de esos, este sueño es verdad. Dios está hablando conmigo, Dios quiere darme a entender que Él es el que me sostiene, que yo no me tengo que sostener a sí mismo. Y este sueño le ayudó a él a entender que Dios estaba mucho más cerca de él de lo que él creyó, de lo que él pensó. Hermanos, déjame decirte, hermanos y hermanas, con mucho amor, Dios está aún mucho más cerca de lo que tú piensas. Hay muchos de ustedes que están, ¡ay, sí, pastor, aleluya, gloria a Dios! Dios está tan cerca, Dios está mucho más cerca de lo que tú piensas. Muchos de ustedes van a ser sinceros y decir, no, pastor, para serle honesto, por mucho tiempo he estado dudando si Dios está cerca de mí. Yo creo en Dios, voy a la iglesia, leo la Biblia, pero yo no lo siento que está cerca de mí. Hermano, Dios está mucho más cerca de lo que tú piensas. Él está sosteniendo tu mano. Yo me acuerdo cuando era pequeño, vivíamos en una casa con un jardín grande al frente y mis papás, era una zona que no era muy segura, mi mamá especialmente no se sentía muy cómoda conmigo estar en la calle. Ese jardín en el frente estaba con reja. Y ahí fue donde yo aprendí a jugar fútbol, ahí fue donde yo aprendí a montar la bicicleta. Pero cuando estaba aprendiendo a montar la bicicleta, tenía, como todos los niños, tenía las llanticas a los lados, ¿cierto? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Trataba de mantener el equilibrio y tenía esas llanticas.
Mi papá trabajaba mucho en esa época, él no pasaba mucho tiempo conmigo haciendo esas cosas. Y yo estaba ahí solito tratando de aprender por sí mismo y empecé a subirle más las llanticas de ayuda y empecé a montar mejor y muchas veces me caía y muchas veces me dolía. Una vez estaba tratando ya, me sentí mucho más cómodo y estaba tratando ya, subí todo, les quité las llantas y empecé a montar y no pude parar y me estrellé contra la pared del jardín. Y me pelé las piernas, sangré un poquito. Y en ese momento vi cuando mi papá salió al jardín a ayudarme, a asistirme. Yo no tenía ni idea que mi papá estaba mirando. Dice, papá, ¿cómo sabías? Oh, muchas veces cuando estoy trabajando, a veces tomo un tiempo y me gusta estar en la sala, detrás de la cortina, mirarte cómo estás aprendiendo a montar. Y sí, te vi que a veces te caías, pero no necesitabas mi ayuda. Pero cuando vi que me necesitabas, pude salir a ayudarte. Yo no tenía ni idea que mi papá estaba siempre mirándome. Así es como Dios hace en nuestras vidas. Él está ahí. Pero Él no va a siempre correr porque Él quiere que tú aprendas, que madures, que crezcas. Pero cuando Él te necesite, cuando tú lo necesitas a Él siempre va a estar ahí para ayudarte. Dios está más cerca de lo que creemos. Y muchos de nosotros podemos entender lo que Jacob está sintiendo aquí. Cuando nos sentimos solos y entendemos de que no estamos en verdad solos, que Dios está con nosotros, que la presencia de Dios está ahí para sostenernos, aun cuando nosotros no nos damos cuenta. Eso es lo que nos trae muy cerca de Dios. Y muchos de ustedes aquí en esta mañana que se sienten desconectados de Dios, yo quiero animarles. Dios está aún mucho más cerca de lo que tú piensas, mucho más cerca de lo que tú crees. Y esa es una gran oportunidad ahora para conectarte aún más con Dios, para estar mucho más cerca de Dios. Ojalá pudieras ver con tus ojos cómo Dios está tan cerca en tu matrimonio, cómo Dios está de cerca con tus hijos, en tu familia, en tu carrera, en tus finanzas, en tu ministerio. Porque lo que estamos haciendo en la vida, nosotros entendemos, no podemos hacer esto por sí solos, necesitamos la ayuda de Dios. Pero Dios está ahí, su presencia está ahí. Y este sueño para Jacob, y espero que el mensaje de Dios en esta mañana te anime a recordar que Dios está ahí con su mano sosteniéndote, llevándote donde Él te quiere llevar. Y es un lugar de bendición, porque esa es la voluntad de Dios, es la bendición de Dios. Y cuando nosotros entendemos que Dios es con nosotros, por nosotros, nuestra actitud cuando enfrentamos obstáculos y cuando enfrentamos cosas difíciles, nuestra actitud va a ser mucho más positiva. Nuestra actitud va a ser llena de fe. No importa, Dios me sostiene. Yo no me tengo que sostener a sí mismo. Dios, el que es fiel, estábamos cantando eso esta mañana. Dios es fiel. Él es el que nos va a llevar y Él es el que nos va a bendecir. Ahora, mira cómo la actitud de Jacob cambia cuando él se da cuenta que la presencia de Dios está mucho más cerca de lo que él creyó. Versículo 18. Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto como cabecera, su almohada, y la puso como señal. Eso significa que la piedra que estaba probablemente de manera horizontal, él la tomó y la levantó y la puso de manera vertical. Y dice que la derramó aceite sobre ella, la ungió. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Aunque el nombre antiguo de esa ciudad era Luz. Y no era luz como en español. Luz en hebreo significaba otra cosa. Y Jacob también hizo un voto diciendo, mira la actitud. Si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y vuelvo en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como señal será una casa de Dios. Y de todo lo que me dé, Señor, sin falta, apartaré el diezmo para ti. Sí, ahora Dios le cambió su actitud y ahora él dice, Señor, voy a creer que tú me vas a sostener. Yo no me voy a sostener a sí mismo, tú me vas a sostener. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, Jacob se da cuenta que Dios estaba involucrado, estaba a cargo de su vida, estaba mucho más cerca de él de lo que él pensaba.
Y Él es capaz de tomar ese lugar que es tan incómodo y tan duro y lo convierte en un lugar de alabanza. Y si es lo único que tú haces hoy en este día, vas a ser muy bendecido, porque si tú estás en este momento en un lugar que es difícil, que es duro, que es incómodo, es momento de decir, Señor, voy a tomar este lugar que es tan difícil y lo voy a cambiar y va a ser un lugar de alabanza para ti. Regocíjate porque tu matrimonio no es lo que Dios tiene, pero cree que Dios te va a sostener y te va a salvar. Conviértelo en un lugar de alabanza. Si tus hijos te dan mucha ansiedad y preocupación, empieza a convertir esa situación en un lugar de alabanza. Señor, tú vas a sostener a mis hijos y tú te das cuenta cómo Dios empieza a obrar con milagro, después de milagro en tu vida. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el Dios que alabamos. Tú pensarás que Jacob estaba muy contento de experimentar, y él estaba muy contento. Muchas veces pensamos, Señora, eso fue un mensaje tan lindo. Ay, las bendiciones de Dios. Y Jacob siguió su camino. La historia sigue y llega a la casa de sus parientes y conoce a su familia por primera vez. En Harán lo recibió su tío Labán. Y su tío Labán, muy pronto, Jacob se da cuenta que Labán, su tío, también era un engañador y un suplantador. Y si ustedes conocen la historia, y me queda muy poquito tiempo, quiero correr mucho más rápido. Si ustedes se acuerdan, Jacob se enamora de la hija menor de Raquel y era una mujer muy hermosa y Labán se da cuenta y le dice, hey, ¿por qué no te casas con mi hija? Y no tengo dote, no tengo nada que dar. Bueno, ¿por qué no trabajas por mis 7 años? Serás mi esclavo y te doy mi hija. ¡Listo! Llegó el día de la boda, ¿sí? Todo el mundo está en la fiesta, tomando. El Jacob estaba todo contento. Y llegó la hora del matrimonio. Y la novia está con el velo y no la puede ver. Y después llegan a la tienda, a la carpita y le levanta la cara. ¡Ay! Jacob se asustó. ¿Qué pasó aquí? Era la hermana mayor, que no era tan bonita como Raquel. Tenía los ojos cruzados. Y Jacob fue a, tío, ¿pero qué pasó? Aquí hay una equivocación, me diste la que no era. Y dice, no, qué pena. Aquí en nuestra cultura no podemos dejar las hijas menores casarse antes de las mayores. Si quieres casarte con Raquel, tienes que trabajar otros 7 años y yo te la voy a dar. Engañador, suplantador. Ahora, lo que es interesante de esa historia, su tío tomó mucha ventaja de Jacob. Él se dio cuenta, la mano de Dios está sobre Jacob y tomó ventaja de él. No solamente de esa manera, sino de muchas otras maneras. Esto sería muy difícil para Jacob, especialmente después de un mensaje como el de hoy. ¿Cierto? Pero Dios, él podría haber llegado a decirle, Dios, yo pensé que tú me ibas a sostener. Yo dejé de sostenerme a mí mismo, confío en ti y mira lo que me pasa. Las cosas están muy difíciles, pero si ves, Jacob nunca hizo eso, porque ese sueño, de esa escalera y ese encuentro con Dios le cambió su vida. Él sabía cómo engañar y cómo suplantar, de pronto de una manera mucho mejor que Labán, que su tío, pero él dijo no, yo voy a sostenerme en ese principio de que yo voy a confiar que Dios es el que me sostiene. Sí, él tenía muchas oportunidades de engañar a su tío, pero él no lo hizo. Y ahí es donde está la prueba. Ustedes van a salir hoy y van a recibir la prueba esta semana, este mes. ¿Vas a sostenerte a ti mismo o vas a dejar que Dios te sostenga? Y si tú decides, sea pase lo que pase, voy a seguir confiando en el Señor, voy a ser paciente como Jacob, voy a dejar que Dios se encargue de mis asuntos. Yo no voy a meter la mano, yo voy a dejar que Dios pelee por mí, me bendiga, me guarde, me proteja. Dios es el que pelea por mí. Vas a ver cómo la bendición de Dios llega. Es más, Dios cumple su promesa.
después de muchos años, Dios le da otro sueño a Jacob y le muestra cómo ser un hombre muy, muy bendecido. Dios le muestra en un sueño cómo ser no vamos a ir en los detalles, pero Dios cumple cada una de sus promesas con Jacob. Y cuando Jacob finalmente se va de Harán y va con sus esposas y sus hijos y toda su riqueza de vuelta a su casa, Jacob entendió, Dios es fiel a sus promesas. Él es el que me sostiene. Último, nota aquí número 3. Si estás escribiendo, Dios siempre nos cambia, nos transforma según su plan perfecto. Cuando Él nos sostiene, es cuando nosotros somos transformados según su plan. Si nosotros nos seguimos sosteniendo a sí mismos, nunca vamos a experimentar esa transformación, ese cambio en nuestras vidas. Pero el momento en que confiamos en Dios, de que Él es el que nos sostiene, algo empieza a cambiar, ¿sí? Dios empieza a cambiarnos. Mira, vamos a ir ahora a Génesis 35. Último pasaje aquí en la lectura, muy poderoso. Dios se apareció otra vez en versículo 9. Génesis 35, 9. Dios se apareció otra vez a Jacob después de haber regresado de Padán Aram y lo bendijo. Le dijo, Dios, tu nombre es ¿qué? Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob. Tu nombre será ¿qué? Israel. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti, y ahora es cuando mira cómo la bendición y la promesa de Dios se vuelve aún mucho más grande. De ti procederán una nación y un conjunto de naciones. Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti, a tus descendientes después de ti, les daré toda la tierra. Dios cambia el nombre de Jacob, que había sido ya manchado como Jacob el engañador, Jacob el suplantador, a Israel. Israel significa Dios es el que pelea. Dios es el que pelea por mí. La promesa que sus padres tenían sobre Jacob cuando le dieron el nombre, Dios te va a sostener, hijo. Ahora se cumple de una manera muy importante cuando Dios dice, no solamente esa promesa es cumplida, yo voy a pelear por ti y por todos los demás que siguen este ejemplo que tú les has dado. No es de ellos el sostenerse de sí mismos. Cuando yo les sostengo, yo soy el que peleo por ellos. Y yo soy el que les da la victoria. Y yo soy el que cumple todas las promesas. ¿Por qué? Porque simplemente Dios nos ama. No tiene nada que ver con lo bueno que seamos o con lo malo que seamos. Si tú pones tu fe en Dios, Él te va a sostener. No tienes que, como decimos en inglés, perform. No tienes que actuar y mostrar, Dios, mira todo lo bonito que hago, le di plata y fui a Nicaragua y fui aquí y soy tan bueno y perdoné y todo. Dios dice, ay, qué bien, qué bueno. Eso no te hace mejor candidato para recibir mis bendiciones. Y es lo mismo cuando cometemos algún error, ay Señor, qué pena, yo dije esto, hice esto, y yo sé que eso está mal, y perdóname, y qué pena perderme de tus bendiciones. No. Yo te amo. Tus bendiciones no dependen de lo que tú hagas. Tus bendiciones dependen de lo que yo ya he hecho. Recibe las bendiciones. Quiero orar por ustedes, porque es muy posible que cuando escuches este mensaje estás saliendo con mucha esperanza. Pero también sientes en tu corazón la convicción del Espíritu Santo que dice, es tiempo de que te rindas, de que dejes de sostenerte por ti mismo y que le des completa y absoluto derecho al Señor, de que Él sea el que te sostenga. Hombre, oh Dios, exaltaré tu majestad, levantaré y por siempre te proclamaré mi alabanza.
porque digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno eres tú. Recibe adoración, Señor, Señor. Oh, tu nombre, Dios, dígalo. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré y por siempre te proclamaré mi alabanza. Porque digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno eres tú. A ti sea honor y poder. Señor,